Doctor Molinari, muy buenas noches. La saluda Mercedes Moroche. Escribo como siempre un gusto. Muy buenas noches, Mercedes. ¿Qué tal? Un gusto también poder estar en tu programa. Doctor Molinari, para preguntarle en qué consiste el plan piloto de retorno a las aulas. Bien, este plan piloto que está siendo promocionado implica el retorno a clases en 16 instituciones educativas, solo una de las cuales es pública, un centro de educación inicial, según lo informado. Las otras 15 instituciones son de los niveles inicial, primaria y secundaria, pero de escuelas privadas, ¿no? Que reúnen las condiciones que se plantean en la directiva que han emitido el Ministerio de Educación y donde se entiende van a ser aplicados todos estos protocolos. Innegablemente, pues que la experiencia en las escuelas privadas, que lamentablemente han sufrido toda una sobreregulación, ¿no? Y que les continúan aplicando esa sobreregulación, que habría que revisar un poco. Lógicamente sí, seguramente van a estar cumpliendo con todas las medidas, pero además se encuentran en lugares donde los padres pueden trasladar a sus hijos y llevarlos a las escuelas, ¿no? Con mayores seguridades. Doctor Molinari, conversamos en una anterior oportunidad de este retorno a clases semipresenciales en zonas rurales que no ha funcionado muy bien porque han habido contagios de profesores y esta Uh-huh. preocupación es trasladada a Lima, ¿no? Si en las zonas rurales, donde entre comillas no ha habido tanto contagio, ya ha habido estos eventos con los profesores, ¿qué podría suceder en Lima? Bueno, en primer lugar, esperemos que en las escuelas donde se va a aplicar, en su mayoría, como lo hemos visto, son privadas y pueden haber los mejores controles. También los padres tomarán las decisiones, ¿no? Porque tiene que ser tan flexible como de entender que aquellos padres que no desean enviar a sus hijos tendrán que seguir con esta educación a distancia, ¿no? Porque hemos dicho que es flexible, paulatina, ¿no es cierto? Y que está también en función de la decisión de la propia comunidad educativa. Entonces, entiendo yo que la comunidad educativa tiene que haber conversado con los padres de familia, haberse puesto de acuerdo para continuar con las medidas, no solo en la escuela, sino también en el traslado y en el cuidado de los chicos, ¿no? Tanto de ida como de retorno a sus hogares. Por el otro lado, ¿Qué dice? entiendo yo por haber conversado con algunos directores que son algunas secciones y que solo se va a asistir para determinados tipos de actividades extracurriculares, ¿no? Porque las curriculares entiendo yo también de que continuarán en el sistema de educación a distancia. Entonces ahí viene el tema, ¿no? ¿Qué actividades son contempladas como extracurriculares? ¿Mm? ¿Y para qué va a servir este retorno a clase? En la mañana tuve la oportunidad de tener una presentación con los asesores de los congresistas de la Comisión de Educación, ¿no? Y que pudimos conversar acerca de este retorno a clases. Entonces, el retorno no solo es volver a clases y con todas las medidas de seguridad que pudieran haber, y que uno de los argumentos utilizados era la socialización de los chicos. La socialización es que se integren, la socialización es que compartan, la socialización es que se acerquen, o sea, para encontrar esa parte emocional y esa parte afectiva que también contribuye en los aprendizajes, ¿no es cierto? La emoción tiene que ver y juega un papel muy importante. Y si hablamos de emoción y de los afectos, entonces hemos preparado a los profesores para que puedan llegar en la capacidad de poder atender y contener la parte emocional de sus alumnos, porque la vuelta a la escuela no va a ser como cuando recién iban a la escuela y no había pandemia, ¿no es cierto? Y era la presencialidad. Hay otras condiciones, han ocurrido muchos hechos en las propias familias, las pérdidas que han habido, entonces, y el mismo docente tiene que estar preparado como para poder ver también este otro tema que nos puede pasar factura, que es el tema socioemocional y la salud mental. Doctor, qué importante el tema de la salud mental, la que menciona, porque aquí, en cierto modo, todos estamos afectados, o sea, por el tema de la pandemia, porque ha sido el vivir en el gobierno del presidente Vizcarra en cuarentena, muchos han perdido el trabajo, muchos perdieron, sobre todo, un familiar, han perdido a sus profesores, gente cercana, etcétera, dentro del núcleo familiar a niños que también han partido con la pandemia. Uh -huh, Entonces, ¿cómo, doctor Molinari, el regreso es importante? El retorno es uh importante, un -huh. retorno seguro, estamos de acuerdo, pero también el tema psicológico,
para que entender, porque son más de 100.000 niños que han quedado huérfanos, doctor. ¿Cómo va a manejarse este tema? Es decir, se va a tener que contratar psicólogos en los colegios. ¿Cómo va a tener que ser este tema tan importante? Bueno, en primer lugar hay que basarnos, como tú has mencionado, en las estadísticas, ¿no es cierto? Y en la data, ¿no? De los reportes que hemos podido recoger, sabemos que más de un 30 o 35% de estudiantes, ahí fluctúa la cantidad, han manifestado durante todo este encierro, ¿no? Síntomas de ansiedad, problemas de estrés, cambios de comportamiento y de conducta, situaciones de rabietas en los más pequeños, ¿no? Y que los padres han tenido que afrontar y que lógicamente tanto la familia como la escuela tiene que estar preparada para este retorno, ¿no? Y esta relación que comienza a restablecerse en el vínculo entre profesores y estudiantes. En esa línea, creo que muy poco se ha hecho para preparar, pero creo que al atender con colegios privados que sí cuentan con las áreas de tutoría o de orientación y de psicología, lógicamente ellos van a estar en condiciones porque también lo han venido haciendo los colegios privados a distancia, ¿no? Han tenido talleres para los padres de familia, sobre todo los colegios que van a comenzar, pues, ¿no? No así creo que estén en las condiciones con los colegios públicos. Entonces ahí hay que ir midiendo y ir evaluando la situación. Porque esta pandemia, como decía el doctor Omar Neira en la mañana, esta situación nos va a acompañar por un par de años. O sea, no es, hoy se habla de una nueva cepa, la cepa Delta, pero ya se está hablando de otra nueva cepa, ¿no es cierto? Y que parece que está haciendo muchos estragos en Colombia, ¿no? La cepa Mu, ¿no? O sea, y seguirá mutando, y entonces tendremos que aprender a vivir con todas estas mutaciones. Y eso no es para asustar a la gente, sino es que para prepararnos. Hay que estar listos, hay que estar en mejores condiciones y que no nos ocurra lo que han pasado en los dos gobiernos anteriores, ¿no es cierto? El señor Vizcarra y el señor Sagaste, ¿no? Que lamentablemente han golpeado toda la situación social, económica, también educativa y también de la salud en el país. Entonces, creo El que la educación aprovechamiento puede, ha sido bueno, total, sí, ha sido un total aprovechamiento político e ideológico, ¿no? O sea, hay que decirlo con sus y palabras y hay que económico, enfrentarlo. Y económico, claro que sí, y económico. económico. Sin duda, porque no, Ujú. hemos comentado el tema de las tablets que no les han llegado, les llegaron sin implementos. O sea, y lo decíamos acá, yo no me imagino en Ujú. una comunidad campesina o en los lugares alejados, ¿no? Donde te Sí, llega una laptop pues, sin el enchufe. O sea, ¿usted puede sí, creer eso? O claro. sea, encima es bastante que luz es, la gente en los lugares tan alejados no tienen a veces lo Sí, básico yo y que le hoy llegue día pues estaba leyendo, sin nada. mira Mercedes, yo hoy día estaba leyendo la información que ha salido acerca del presupuesto nacional, ¿no es cierto? Que se está aprobando, o que ya se aprobó, no sé si ya se aprobó en el Congreso, pero donde educación tiene y ha subido y se ha incrementado su presupuesto, ¿no? Al 18,2 del presupuesto total de la República. Pero cuando veo las cifras y cómo veo la distribución de las cifras, ahí uno tendría que preocuparse, ¿no? Porque si voy a tener 35.578 millones para la educación, 35.000, ¿cómo es que solo 297 millones son para el acondicionamiento y mantenimiento de los locales educativos para el retorno a clases? Eso no alcanza para nada. Tenemos más de 55.000 colegios en un estado calamitoso en el país en la educación pública. Este es el momento en que, si hablamos que el próximo año debe haber un retorno, ¿no? Paulatino, seguro y todo, que preparemos las escuelas para que el próximo año ocurra eso. Pero con Es lo 297 lógico. millones, con 297 millones no hacemos nada. Con 291 A millones ver, para la adquisición de implementos para la bioseguridad de las escuelas. O sea, ¿qué pasó con los otros 400 millones que se han dado en estos 2 años? O sea, ¿alguien tiene alguna información? ¿Pueden proporcionar? ¿Se compraron los implementos para poder dar la bioseguridad? Pero lo más doctor, delicado, y que me sí. parece, sí, solo para terminar, es que se vayan a utilizar 2.626 millones para brindar una mayor igualdad de oportunidades y recuperar aprendizajes. Señores, los aprendizajes que se perdieron ya se perdieron. Acá no hay recuperación ni nivelación. Todos esos programas
de que hay que hacer un portafolio para que los alumnos recuperen con las actividades que le dan. O sea, ¿quién recupera con un portafolio, con unas cuantas actividades, lo que en todo un año se debió aprender? Nadie, pues. Lo que Es debemos un procurar es entonces, engañamuchachos lo que quieren sí, por hacer, eso, por eso. Entonces de verdad. deberíamos preocuparnos de preparar el currículum, de priorizar un currículum que permita acelerar los aprendizajes, ¿no? Que es otra cosa, Entiéndese bien, es otra lógico. cosa, totalmente El diferente a lo tiempo que quieren perdido hacer. está perdido. Aún recuerdo, doctor Molinari, cuando teníamos el programa en vivo, que la primera medida que dictó el presidente Vizcarra fue comprar gel material. O sea, todavía no iniciamos las clases, dijo lo principal. Ujú, Cuando, y como usted dice, no es un presupuesto donde se está invirtiendo en algo que no guarda la lógica. Lo más importante es, si tu casa está derruida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Arreglar la casa. ¿Qué ujú, tienes? Tú tienes los ujú, colegios que están derruidos en el interior del ujú, país. Entonces, los ujú, baños están inoperativos, los niños a veces con techos de calaminas, están cayendo las propias instituciones educativas. Entonces, si tú tienes todo este tiempo, que es como unas vacaciones largas que has tenido, o sea, ya tienes prácticamente más ujú, de año y tanto, ¿no? Vas a llegar al año y medio en este tema de la pandemia, has tenido para poder levantar esos colegios, arreglar lo que tenías que ujú. arreglar y que no lo haces. Yo lo único que le podría decir al presidente Castillo es que es su oportunidad, porque él ha sido docente, etcétera. Entonces, este compromiso y a los congresistas, pues que se pongan a la altura de las circunstancias y recuperar los Ujú. aprendizajes, ¿no? Pues como dice el doctor Molina, lo que se perdió, señores. O sea, hay que mirar para Claro, adelante, no hay forma, no puedes voltear. ¿En qué momento lo vas a expresar más al ujú. niño, al adolescente, a los padres de familia? O sea, es una locura. Hay que Deben tener claro que el informarse. rol, sí, pero hay que tener claro, Mercedes, Sí, que el rol del congresista es de fiscalizar, ¿no es cierto? Es de representar, ¿no? Y lógicamente que en ese proceso ellos tienen que fiscalizar que precisamente el Ejecutivo realice las tareas que permitan acelerar los aprendizajes, ¿no es cierto? Mejorar las condiciones de educabilidad, mejorar las escuelas. Como lo dijo hoy día el presidente, creo que en una presentación, ¿no? Hasta su escuela estaba en mal estado. Bueno, entonces ahora tiene la gran oportunidad de articular y descentralizar la educación y articular con las regiones y articular con los alcaldes, ¿no es cierto? Para que estos inviertan, porque las leyes sí permiten la intervención, sí hay presupuestos en las alcaldías y en las regiones para que sean invertidas en la educación y entonces que se orienten a la mejora de la escuela en lugar de estar haciendo un monumento al sombrero o arreglar un parquecito, ¿no es cierto? Cuando lo que deberían arreglar son sus escuelas precisamente para garantizar el retorno con toda la seguridad del caso a las escuelas. que es de alta prioridad. Doctor Guillermo Molinari, un placer y un lujo haberlo tenido acá en el programa. Muchísimas gracias. No, encantado, nos vemos, hasta la próxima. Cuídense todos. Muy buenas noches. Gracias.